A ver, imaginemos por un momento el lugar más hostil, aislado y prístino de todo nuestro planeta. Estamos en marzo de 2026. Nos encontramos en plena Antártida, un sitio donde el blanco del hielo domina absolutamente todo y la esterilidad es casi total. Pues bien, justo ahí, a bordo del MV Ondius, un rompehielos de expedición de ultimísima generación, está a punto de desatarse un misterio médico tremendo. En esta nueva explicación vamos a desgranar exactamente cómo un enemigo letal y totalmente invisible logró colarse en uno de los espacios más aislados y lujosos de la Tierra. Vale, vayamos al grano, porque esta es la enorme paradoja que vamos a analizar hoy. ¿Cómo demonios es posible que un patógeno que vive tranquilamente en un bosque consiga infiltrarse en el entorno más estéril del mundo? Es algo que nos rompe un poco los esquemas sobre lo que entendemos por aislamiento. Nos obliga a seguirle la pista a una amenaza biológica implacable que viajó miles de kilómetros sin que absolutamente nadie se diera cuenta. Punto número 1 de nuestro análisis. Un enemigo en el hielo. La improbable infiltración. Para entender cómo ocurrió esto, tenemos que cambiar el chip por completo. Este enemigo que recorría los pasillos del barco no salió del hielo antártico. ¿Qué va? Venía directamente de los bulliciosos puertos y zonas boscosas de Sudamérica. Ojo, el hantavirus no es un misterio para la ciencia, se conoce desde hace muchísimo tiempo. Pero claro, meterlo a bordo de un crucero polar de alta tecnología, eso crea un escenario terrorífico. Lo que se suponía que era una expedición de lujo, se convirtió de repente en una trampa cerrada. Las puertas de acero y los cristales blindados no sirven de absolutamente nada contra una amenaza microscópica. Pasamos a la segunda parte. La letal cepa americana. El perfil de un asesino. Si nos ponemos un poco clínicos por un momento, el nombre real de nuestro sospechoso es ortohantavirus. A nivel microscópico estamos hablando de un virus de ARN. Básicamente es como una pequeña esfera cubierta de picos de glicoproteína y con un genoma segmentado en su interior. Y estas características biológicas son, literalmente, las llaves maestras que usa para invadir las células humanas, con una eficacia brutal. Y fijaos bien, porque esto ilustra perfectamente por qué el caso del Ondius encendió todas las alarmas. El virus se comporta de forma muy distinta según su geografía. Mientras que las cepas europeas suelen ir a por los riñones del paciente, las cepas del Nuevo Mundo, como las americanas Andes o sin nombre, tienen un objetivo muchísimo más crítico. Van directas a los pulmones. Es precisamente esta predilección respiratoria lo que hace que estas variantes sean tan excepcionalmente peligrosas. Ese daño en los pulmones tiene un nombre médico muy concreto: síndrome cardiopulmonar por hantavirus, o SCPH para abreviar. Es una enfermedad respiratoria gravísima, sin paliativos. Lo que hace el virus es desencadenar una reacción que encharca los pulmones de líquido, bloqueando la entrada de oxígeno y provocando un fallo general en todo el cuerpo. El objetivo principal de las cepas americanas es básicamente asfixiar al sistema desde dentro. Detengámonos en este número. Un 30 a 40%. Es una barbaridad. Esta es la tasa de mortalidad de este síndrome. Es una cifra tan alta y tan sombría que nos exige tomar a este patógeno muy en serio. Estamos hablando de que casi 4 de cada 10 personas que desarrollan la enfermedad no lo cuentan. Eso demuestra la letalidad extrema del polizón que viajaba rumbo a la Antártida. Claro, todo asesino necesita un vehículo de transporte, ¿verdad? Pues el vector clásico de esta variante es el ratón colilargo. Este pequeño roedor, muy típico de los entornos rurales de Sudamérica, es el portador natural. El virus vive dentro de él estupendamente, sin hacerle el menor daño, simplemente esperando a contagiar a su siguiente víctima, a través del polvo contaminado, la orina o las heces. Pero cuidado, porque aquí es donde la historia se vuelve realmente escalofriante. La cepa Andes, que es la que circula por el sur de Argentina y Chile, tiene una anomalía biológica tremenda. Es capaz de transmitirse de persona a persona. Es una característica casi única entre todos los hantavirus del planeta. Y claro, imaginemos eso en el entorno supercerrado de un barco. Transforma lo que sería un caso aislado en una amenaza de contagio masivo e inminente. Vamos a ver la sección 3, cronología de una crisis, la línea temporal del brote. Veamos cómo empezó realmente toda esta pesadilla a bordo. Empezó de la forma más inocente posible. Un pasajero empieza a tener un poco de fiebre, cansancio, dolores musculares, lo típico. En un crucero, y con todo lo que hemos aprendido de pandemias, el equipo médico lógicamente piensa, bueno, será un catarro fuerte, COVID, o el clásico norovirus. Esa apariencia tan normal fue el camuflaje perfecto del virus. Enmascaró por completo el verdadero peligro que se les venía encima.
Fijaos en los tiempos, porque la caída en picado es vertiginosa. Todo arranca con el embarque en Ushuaia, la famosa puerta a la Antártida. En ese momento, la infección ya estaba dentro del paciente, latente. Se sabe que el contagio ocurrió antes, en tierra, seguramente respirando aerosoles en alguna zona rural. Y de repente llega el colapso. Los pulmones se inundan de líquido en un edema fulminante. Y a pesar de todos los esfuerzos médicos a bordo, el desenlace es fatal antes siquiera de poder llegar a un hospital en tierra firme. Pasamos a la sección 4, Ciencia en alta mar, investigación y contención. Bueno, después del inmenso shock inicial, la maquinaria internacional se puso en marcha. Y es que una tragedia así hace saltar todas las alarmas mundiales al instante. El majestuoso MV Ondius tuvo que transformarse en cuestión de horas en un verdadero laboratorio flotante. Equipos enteros de epidemiólogos envueltos en trajes de máxima seguridad entraron a registrar cada centímetro cuadrado del barco. Tuvieron que estudiar minuciosamente los sistemas de ventilación para asegurarse de que la cepa Andes no se colara por las tuberías hacia el resto del pasaje. Y atención a este dato, que pone los pelos de punta. 42 días. Ese es el periodo máximo que el virus puede pasar incubando en el cuerpo sin dar la cara. Y esto nos explica perfectamente por qué los protocolos de cuarentena tuvieron que ser tan sumamente estrictos. Tuvieron a cientos de pasajeros y a la tripulación entera bajo una lupa constante. Cualquier pequeña tos durante esos eternos 42 días podía significar que el brote seguía activo. Llegamos a la sección 5, prevención y lecciones finales, las conclusiones prácticas de todo esto. Un suceso de esta magnitud nos deja aprendizajes muy profundos, pero el mayor de todos es conceptual. Rompe de un plumazo la ilusión del aislamiento. Por muy lejos que navegue un barco, por muy estéril y congelada que sea la Antártida, seguimos íntimamente conectados con el resto del mundo natural. El hecho de que un simple ratoncillo en un granero de la Patagonia pueda paralizar por completo una misión polar multimillonaria, bueno, es una prueba rotunda de que no estamos al margen de los ecosistemas. Lo más importante de todo esto es saber qué hacer en la práctica. Para prevenir esta cepa americana, las normas son súper claras. Primero, hay que ventilar muchísimo cualquier espacio que haya estado cerrado. Segundo, limpiar siempre con lejía para acabar con los rastros de roedores. Y ojo, regla de oro, jamás se debe barrer, porque eso levanta el polvo infeccioso al aire. Y tercero, estar alerta. Si has estado en zonas rurales y empiezas con síntomas respiratorios, hay que tratarlo de inmediato como una emergencia médica. El MV Ondius al final pudo seguir navegando, pero el virus sigue ahí, agazapado en los bosques del sur. Y quiero cerrar este análisis con una frase rotunda de nuestra investigación. Incluso en el rincón más remoto del mundo, la biología es la que dicta las reglas. Es algo que te deja pensando, ¿verdad? Porque si un simple roedor ha podido poner en jaque al barco más aislado del planeta, ¿qué otras fronteras invisibles estarán cruzando los patógenos ahora mismo? Hasta nuestra próxima explicación.